Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Bueno, para continuar con este octubre macabro, otro de los temas que tienen mucho de este mes tenebroso es el de Vampiros. Qué bueno. cuéntanos. Probablemente una de las especies o uno de los críptidos o monstruos que más representación tienen en el inconsciente colectivo, ¿no? Y que representan más el terror en pues, chicos y grandes, ¿no? E incluso la fascinación de otros tantos. Pero bueno, habrá que ir desmitificando un poco esta historia. Y bueno, la representación de los vampiros, ¿no? Es tan antigua como la misma humanidad, ¿no? Es un mito que está extendido y que se ha extendido, ¿no? Por casi todas las culturas del mundo, que a base de constancia casi se ha vuelto realidad, ¿no? Podríamos decir que incluso, como lo comentábamos en el de las brujas, ¿no? Este mito de los vampiros junto con las brujas es probablemente uno de los que más ha llegado, ¿no? A rozar la parte tanto histórica como la parte de la realidad, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo un poquito por qué digo esto. Bueno, Persia, Babilonia, China, Egipto, India, Grecia, Roma e inclusive las antiguas culturas americanas cuentan con sus propias representaciones de lo que podríamos denominar como un vampiro. Obviamente, todos tenemos una imagen en la cabeza, ¿no? De lo que sería un vampiro, pero ahorita vamos a ir desmitificando un poco esa probable o esa posible Okay. representación de un vampiro. Y bueno, aunque los relatos que nos resultan más familiares, obviamente, son los provenientes de Europa y de un tiempo más cercano a nuestros días, ¿no? Bueno, el personaje del vampiro, hay que dejarlo bien en claro, no es algo que haya inventado el señor Bram Stoker cuando publicó Drácula en 1897, ya que existían rumores de su existencia, por lo que en la actualidad se pueden encontrar cadáveres a los que se les dio sepultura con una estaca clavada en el corazón. De Ujú. hecho, muchos de estos probables o estas situaciones históricas que pueden haberse encontrado inspiraron a Bram Stoker, sí, a realizar una probable aproximación a lo que pudiera ser el vampiro, pero evidentemente cada una de las culturas y cada una de las entidades que acabo de mencionar representaban de alguna forma distinta o una forma más particular lo que sería el vampiro como tal. Ahora, obviamente habrá que decir que Bram Stoker, pues, tomó lo mejor y lo peor y lo convirtió en Drácula, ¿no? Ok. Y que además sí hay que decirlo, ¿no? Tumbas antiguas de gente, hablo individual, ¿no? En Ujú. cada uno de los cementerios que se encontraban y que se creían que eran vampiros, ¿no? Y obviamente otros tantos lugares como monasterios, como casas en los que encontramos inclusive hasta cadáveres, ¿no? Con colmillos, con piedras en la boca, con estacas, con la cabeza cortada, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita llegaremos a eso. Primero que nada, la palabra vampiro, como la conocemos hoy en día, tiene una etimología muy probable a partir del eslavo. Y muchos van a decir, bueno, pero hay otras tantas historias de dónde proviene el nombre. Sí, hay ucranianas, hay rusas, hay alemanas, hay de todo donde puede o donde pudo haber provenido este nombre vampiro, pero la Ok. más cercana es la eslava y la valaquia, ¿no? Que ya entraremos también en ese asunto, ¿no? Pero bueno,
Su significado, o el más próximo, porque evidentemente es lo que puede encontrar, significa sanguijuela o chupasangre, hablando propiamente del animal, ¿no? De la Ok. sanguijuela. Los monstruos chupasangre aparecieron por primera vez en el folclore eslavo y fue en Escandinavia donde se salió a reducir la palabra vampiro o upir, el ruso Ok. antiguo. Los primeros registros del uso de la palabra provienen del siglo XI. Ahora, vuelvo a repetir, este tipo de vampiros, o bien llamados vampiros, en este caso, porque pues provienen de esa lengua, Ujú. nada tienen que ver con Drácula. Ajá. No, nada. ¿Por qué lo digo? Para que se borren la imagen de Drácula de la cabeza un poquito, y ahorita ya cuando vean la probable o Yo la más diría cercana. que de toda la parte literaria, ¿no? Porque no se trata de Sí, hablar sobre un vampiro de forma literaria, no, sino hablar de los vampiros en una forma como de un personaje, como de un monstruo, como de un, como en algún momento en algunas leyendas se le llamó el espectro que adopta la forma de murciélago, pero no la parte literaria. de hecho, ahí es donde entraríamos ya en una parte que todos tenemos como inconsciente, ¿no? Ujú. Dicen vampiro y automáticamente te imaginas al conde Drácula, ¿no? Y O al tampoco ese, murciélago, ¿no? ajá, y tampoco ese conde Drácula ni ese murciélago es lo más cercano, pero bueno, ahí va, Ni Damon, digo, ajá. tampoco. Las historias de vampiros se originaron por la mala interpretación de algunas enfermedades, como lo son la rabia y la pelagra, que se preguntarán qué es el pelagra o qué es la pelagra. Bueno, Ujú. es una enfermedad que cambia de color la piel, produciendo manchas, ¿no? En la misma piel, debido a la mala alimentación. Ahora, y me dirán, bueno, ¿y por qué pasaba esto? Bueno, recordemos que en aquellas épocas, ¿no? Había grandes sequías, hubo cambios climáticos, había Ujú. incluso inviernos muy largos, etcétera, ¿no? Y obviamente la alimentación se empezaba a volver muy precaria. Y algunas veces algunas personas, pues sí, efectivamente, tenían que comer apenas lo mínimo, ¿no? O Ujú. lo necesario para poder subsistir y por ende les cambiaba el color de la piel. También la tuberculosis, ¿no? Fue una de las Ahorita enfermedades. vamos a Ah, llegar ok, a ok, eso. ok, ok. Pero Ujú. menciona esto de la rabia y la pelagra, ¿por qué? Porque evidentemente la rabia tiene unas ciertas consecuencias también cuando te da esta enfermedad, ¿no? Ok. La insaciable sed, por ejemplo, ¿no? El daño del sol, porque sí, llega a pasar con la rabia, que el sol les afecta, ¿no? El agua también, bueno, distintos factores que se empezaron a confundir porque no había los conceptos de medicina que ahora tenemos o el conocimiento que ahora tenemos como para decir, ah, señor, usted tiene rabia, ¿no? Pero bueno, A la usted la palabra, mordió un perro. o una rata o un murciélago, ¿no? Hasta una ardilla. Pero bueno, puta, en ese tiempo todo te mataba. Pero bueno, la palabra vampiro como tal apareció por primera vez en inglés en 1732 y fue traída de reportes confusos sobre un incidente en los límites del imperio de los Habsburgo, que otra vez ahí en esa familia también hay una historia medio macabra. Ay, ¿qué les digo? Después hablamos de los Habsburgo. Si quieren Ujú. luego les contamos de los Habsburgo. Pero Y no bueno, precisamente de Maximiliano, de toda no, no, la no, de toda la familia familia, Habsburgo. Ajá. toda la familia. Y estos al este de Europa. Pero bueno, el vampiro campesino de Europa del Este era un cadáver que acababa con la paz de los pueblos, Ok. pero que era fácil de destruir. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente en los lugares donde más hacía falta la comida, pues eran los pueblos, esta parte Ujú. marginal de la Europa de aquellos tiempos. E incluso volvemos a retomar un poco lo que sería la parte de la historia del europeo que creemos que es barbado y bien parecido y Sí. guapo, no es cierta, ¿no? La gran mayoría de Europa vivía en campo, ¿no? Y eran mugrosos, olían mal y probablemente pues tenían enfermedades que desconocemos todavía, ¿no? Y Y que por de eso... hecho, si Ujú, nos damos cuenta, en este mes de octubre nos vamos a percatar de que ujú, justo eso que estás describiendo de esta Europa antigua, de esta parte de Edad Media ujú. y esta situación, es donde salieron todos estos monstruos, ¿no? Ya vimos en las brujas, ahorita vimos en los vampiros y bueno, espérenos en los temas. Y bueno,
¿Por qué dejo esto bien claro en lo que me estaba agarrando el cabello? Qué bueno que opinaste. Es que me estaba cayendo mal que estoy hablando y se me viene a la jeta. Es importante mostrarla, ¿por qué? Porque decía que era fácil de destruir. Pues sí, porque si recordamos que eran probables enfermedades como la rabia y la pelagra, no había mucha duración en la persona, ¿no? La rabia te mata en meses probablemente o en días, ¿no? Y la pelagra pues te va debilitando. Entonces, evidentemente, pues llega un momento en el que el vampiro, o el bien conocido como vampiro, pues se destruye automáticamente con un puñetazo o algo, ¿no? Pero bueno, ahora, la idea del tipo de vampiro que nosotros conocemos, que es un aristócrata, seductor y corrupto, ¿no? Era mucho más poderoso que el vampiro común en Europa. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente por primera vez cuando apareció fue en 1819 en un cuento corto de William Polydor, titulado precisamente El vampiro, en el que el vampiro, como un diablo corrupto, que seducía a través del sexo y del dinero a las personas, nunca ha dejado de presentarse en el inconsciente colectivo. ¿A qué me refiero? Todos tenemos esta imagen de que el vampiro es una persona guapa, seductora, con mucho dinero, que incluso es muy bueno sexualmente hablando y muy atractivo, ¿no? Y probablemente aquí podríamos adaptar un poquito la frase esta que dice Edward Cullen, y sí, tuve que leer Crepúsculo en algún momento de mi vida, es que es un arma que está hecha completamente para ser seductora, ¿no? Claro, Desde que la todo, voz, todo en él atrae, ¿no? Voz, exactamente. aroma. Uh-huh. Y eso es algo que se ve, Bueno, aroma no creo. ahorita caemos en eso, porque evidentemente todo el mundo pensaría que al momento de ser bien parecido, de que es un aristócrata, pues tiene todo para poder armarla. Ahorita vamos a ver que no. Pero bueno, los pánicos vampíricos desaparecieron en el siglo XX, conforme los monstruos de ficción, ¿no? Fueron reemplazados por las creencias folclóricas. Y obviamente la mejora continua del conocimiento médico. ¿Por qué? Porque ya, eh, vaya, muchas de las enfermedades se empezaban a entender, ¿no? Propiamente como eso, como enfermedades, no como maldiciones ni cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, con todo, o como todo, hubo un resurgimiento muy peculiar a finales de la década de 1960. ¿Por qué? Bueno, cuando Sean Manchester, presidente de la Sociedad Británica de Ocultismo, anunció que un vampiro hacía que la gente viera cosas extrañas en el cementerio de Highgate en Londres. Ahora, aquí hay una cuestión. Habrá que decirle al señor que lo que estaba viendo pues era una alucinación colectiva, ¿no? Que también llegan a suceder, ¿no? Que inclusive yo puedo decir, tengo temperatura y me acerco a alguien, yo también tengo temperatura, ¿no? Estoy con fiebre altísima, tengo 40 y tantos grados, yo también, fíjate, bueno, ese tipo de cosas empezaron a ocurrir por, obviamente, un pánico vampírico, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una cuestión aquí. ¿Qué es un vampiro? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues vuelvo a repetir, el guapo, el aristócrata, el bien parecido, Un ¿no? murciélago. Un murciélago, ¿no? El que se viste de negro, porque incluso en algunos relatos siempre lo manejan vestido de negro, ¿no? Pero bueno, un vampiro es una criatura que se alimenta de la sangre de otros seres vivos. Y aquí podríamos mencionar que incluso, pues, los murciélagos, ¿no? O las sanguijuelas, pues serían lo más cercano a un vampiro, ¿no? Pero Sí, bueno, incluso para algunas culturas se trata de un ser diabólico, ya sí. tocando un poquito la parte del medievo, del renacimiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, a los vampiros modernos se les representa con colmillos largos y afilados, sedientos de sangre humana y sin reflejo en los espejos. Además Ujú. de que se puede combatir con ajo o bien atravesándolos con una estaca en el corazón y que no soportan la luz del sol o que brillan como los mariquetas de Crepúsculo. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. A pesar de las leyendas sobre vampiros que datan de hace siglos y Ajá. siglos, el concepto que actualmente conocemos de estos seres de la oscuridad
se fue desarrollando a través de diversas creencias y tradiciones establecidas, obviamente, ¿en dónde más? Pues en Europa, ¿no? Que partieron del temor de que los muertos, luego de ser enterrados, podrían seguir causando daño a los vivos. Ahora, aquí también nos Ah, podemos remontar a una historia que ya, como dirán por ahí, hay un Dollop que lo cuenta, ¿no? Tenemos sí. que en algún momento incluso se creía que pues salían de las tumbas, ¿no? O que tenían poderes todavía estando muertos, ¿no? Por el simple hecho de que los enterraban vivos, ¿no? También yo sabía que según algunas tradiciones podía ser la persona reclutada para ser vampiro de entre los excomulgados, de entre los ahorcados o los suicidas, ¿no? Así es, a eso quería llegar. ¿Por qué? Porque evidentemente existía esta creencia de que al no tener el poder divino, ¿no? Ujú, Y no estar protegido del pecado original y no tener ujú, esta idea de que obviamente todos sabemos que cuando te suicidas, pues se supone que no vas al cielo, ¿no? ujú. Sí, en Y que cualquier si te religión, va, de hecho, ¿no? Si te y que suicidas, si no. no te bautizan, te vas al limbo o estás en un limbo, ¿no? Ya no Eh, existe limbo. tampoco el infierno, pero Ah, mira, ¿quiénes somos tú y yo para quitarle el diezmo a la iglesia? El punto es, toda esta gente que incluso cuando las enterraban decían, no, es que es del diablo, ¿cómo se va a sí. levantar si ya está muerto? El único que se ha levantado de la tumba es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Sería el primer vampiro. eh, si lo tomas en esa forma, pues sí, en una forma literaria, sí, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque Sí. evidentemente se está levantando de la tumba. Pero Ujú, bueno, vamos a lo siguiente. ok. Ya que tenemos esto de los vampiros y que ya tenemos más o menos una idea de qué es un vampiro de procedencia europea, ¿no? Vamos con el origen de los vampiros. Bueno, el origen de los vampiros tiene que ver con la profanación de las tumbas. Vuelvo a repetir, se creía antes que el entrar a un camposanto, como es un cementerio, ¿no? Había muchas energías, había muchas situaciones que podían causar desde el famoso, oiga, es que me dio un aire panteonero, ¿no? Etcétera, y demás cosas, ¿no? Ujú, Obviamente que en algunos países de Europa del este, y vuelvo a repetir y lo remarco, del este, se desenterraba a las personas de las que se tenían sospechas y en muchos de los casos supuestamente se les encontraba restos de sangre en la boca. Ahora, ¿por qué sospechas? ¿De qué sospechas? Bueno, de que a lo mejor no estuviera muerto realmente, de que a lo mejor se hubiera suicidado, porque también, ¿no? O incluso de que la muerte hubiera sido un poco extraña, ¿no? Porque además, digamos que no tenía que estar forzosamente los dos colmillos marcados en el cuello. Podrían chupar de otra parte del cuerpo, no precisamente del cuello. ok. Pero era cuestión de revisar, ¿no? Mm, Ahora, ujú. estos signos en un cadáver, de la parte de los restos de la sangre en la boca, ¿no? Tienen una razón científica, la cual voy a desmitificar ahora, ya que el contraste de la piel de un cadáver, los dientes y las uñas pueden parecer más largas. ¿A qué me refiero? No dejan de crecer, ¿no? Incluso el cabello también llega a crecer en algunos cadáveres o Ujú. incluso se llega a mantener del mismo largo que lo tenían. O se hace más bonito, o se hace más feo. Cuestiones mágicas. No lo sabremos hasta que muramos. Pero bueno, el punto es, Bueno, y tampoco lo sabremos, porque más bien lo sabrán si alguien nos desentierra. por Y eso como dije, nosotros vamos a estar cremados, entonces va a ser muy difícil que lo sepamos. y ahí también provino otra creencia, pero ahorita caigo a eso. Bueno, evidentemente, la descomposición de los órganos provoca que un líquido oscuro, llamado líquido de purga, ¿no? Escape por la nariz y la boca. Ok. Y me dirán, ¿y por qué ahorita ya no pasa? Bueno, porque ahorita ya tenemos algo que se llaman embalsamadores, que son los que se Claro. extraen tus órganos, ¿no? Para evitar precisamente este líquido de purga y que obviamente como ahora morimos de cáncer, morimos de cirrosis, morimos de un tantas miles de enfermedades, ¿no? No se vuelve una contaminación, ¿no? Y bueno, el punto es que todas estas secreciones anteriores que no se quitaban los órganos, pues salían por la boca o por la nariz, por los ojos, por los Claro. oídos, ¿no? Así que las personas que Como cuando encontraban, explota un perro ándale, o la o ballena que una te mandé, ballena. Ajá. más o menos, ¿no? Esa imagen no Así la que, puedo borrar de mi mente. Ajá.
Así que lo que estas personas encontraban en los cadáveres no era precisamente sangre de otra persona, Era de ellos era mismos. su propia sangre. Y Claro. obviamente se encontraba fresca o se veía fresca, pues porque era conforme se iba descomponiendo el cuerpo, ¿no? O iban explotando, bien entendido el término explotar, los órganos en el cuerpo. Claro. Ahora, ¿por qué te digo que también tiene que ver un poco con la cremación? Bueno, porque evidentemente al momento que tú cremas ya un cuerpo, o en ese tiempo se creía, ¿no? Que si tú quemabas un cuerpo, pues ya te ibas a evitar el trámite de tener que verlo volando, por ejemplo, o comiéndose a la vecina, o no sé, ve tú a saber, ¿no? Porque ya Okay. estaba quemado el cuerpo y pues de alguna otra forma ya no había forma de reconstruirse. Ahora, la primera referencia histórica de la que podría ser un vampiro se da en la antigua Mesopotamia, de hace más o menos unos 5000 años. Más o menos. Y donde merodeaba, perdón, Lilitu. ¿Le suena el nombre? Lili, Así otra es. vez Lili. Que era un demonio nocturno que secuestraba y devoraba bebés, ya que Sí. se decía o se creía que ella no quería tener los propios. O que era la venganza que tenía hacia Dios por Así haberla es. hecho que sus hijos se convirtieran en demonios o que murieran, ¿no? Así es. Y bueno, Lilitu fue convertido más adelante por otras culturas en Lilith o Lilith o Lilitum también, por los judíos que vinieron en Babilonia. Obviamente, recordemos que todo esto Perdón, es que pasó un... está calentando motores. Bueno, el punto es que obviamente pues, se pasaban de boca en boca, de generación en generación, Como y todo, literatura como oral. todo, ¿no? Se fue expandiendo por toda Europa. Ahora, según el folclore judío, Lilith era la primera esposa de Adán, anterior a Eva, ajá, que era hermosa y terrible a la vez, además de ser pelirroja, sexy, muy blanca Y y muy hermosa. sexual. Bastante, ¿no? Y que solamente es mencionada una vez, perdón, solamente es mencionada una sola vez en la Biblia, junto a los gatos salvajes, y que increíblemente y misteriosamente desaparece en el extremo mitológico de la Baja Edad Media en la religión, ¿no? Eh, por cierto, aquí esta cuestión es esto, ¿no? Que podríamos decir que Lilith, o Lilitu, o Lilitium, o como le quieran llamar, ¿no? Representaba la parte femenina, empoderada, fuerte, independiente, ¿no? Que de alguna otra forma, pues a Dios y a Adán no le convenía tener porque pues quería hacer lo que ella quería y no lo que se le ordenaba que hiciera, Claro, ¿no? Historia, no era una señora obediente. mira, esta historia la vamos a encontrar aquí en China y durante toda la vida se ha visto, ¿no? En fin, se dice que incluso Lilith tenía estos hijos, ¿no? Lo pongo entre comillas, que eran pequeñas bestias que chupaban sangre, ¿no? Ok. Y que vivían por la eternidad. Bueno, esa es la primera referencia a la parte vampírica. Ahora, según una suerte de leyenda vampírica, se cree que el primer vampiro reconocido fue Caín, de la famosa familia de Caín y Abel, ¿no? El tercer ser humano en la Tierra, el cual mató a su hermano. Y aquí empezamos a ver ya la serie de números también, ¿no? El tercer, ya lo empiezan a crucificar con este número, ¿no? Según el libro, los arcángeles lo condenaron a vivir por siempre privado de la luz del sol y obviamente a beber siempre sangre para saciar su hambre. También lo condenaron a que sus hijos llevaran la maldición y Sí, se odiaran entre ellos, es como cierto. todos los vampiros, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay un detalle que ya empezaría a romper un poquito la mitología del vampiro como tal. Se dice que Caín era de tez morena, no era blanco, como se cree que los vampiros debieron haber sido. Ya le echamos un poquito, pero Digamos que es como la imagen de Jesucristo, pero bueno, sí. ahora sí. Durante siglos
los vampiros estuvieron asociados a la propagación de enfermedades y plagas, por lo que matando supuestos vampiros, se estaban erradicando dichas plagas y dichas enfermedades. Ok. Es por ello que se ha encontrado cadáveres de supuestos vampiros en los restos de las víctimas, por ejemplo, de las plagas. ¿Cómo los identifican entre una persona que murió de una plaga y una persona que se creía que era un vampiro? Bueno, pues porque les cortaban la cabeza, porque les ponían una piedra en la boca, porque probablemente al cortarles la cabeza la ponían en su trasero, o porque probablemente tenían la estaca en el corazón. X situaciones, ¿no? Obviamente, esto era un pensamiento muy, muy ideológicamente cristiano, ¿no? Claro. Porque evidentemente, pues, si hubieran sido un poquito más inteligentes, sabrían que, pues sí, estaban enfermas estas personas, pero no eran vampiros como tal, ¿no? Ahora, toda esta propagación no solamente se quedó en Europa, sino que también existe en la mitología azteca, por ejemplo. Así es. Se conoce que los vampiros, acá con los mexas, no eran hombres. No, no, no. Ellos no eran hombres, sino que por el contrario, eran del género femenino. Y nacían al morir una madre y su hijo durante el parto. Claro. ¿Ok? Se les llamaba cibatetos. No, perdón, cibatáteos. Perdón, leí mal, Sí, cibatáteos. batates, ok. Y bueno, los cibatáteos y sus víctimas eran niños que morían de una enfermedad pocos días después de ser atacados. ¿A qué nos referimos con esto? Que la mujer estaba embarazada, era atacada por este Por este ser. espectro, Ajá. y obviamente moría tanto la madre como el bebé, y ambos eran convertidos En a una especie vampiros. de vampiro. Ok, ok, ajá. ¿Ok? Entonces, no solamente se queda en la parte europea, también acá teníamos nuestros Mira nada más. vampiros. Ahora, en el 2016, un grupo de arqueólogos en Venecia, Italia, encontraron un cráneo del siglo XVI sepultado entre las víctimas de una plaga, con un ladrillo en la boca. Esto era para que no abandonara la tumba en búsqueda de sangre para alimentarse. Entonces, obviamente, durante todas estas épocas, pues cada quien implementó lo que mejor le parecía para acabar con sus plagas, ¿no? En el 2018, en Bulgaria, se encontró un vestigio similar, los restos de un cuerpo del siglo XIII que Mucho antes. fue sepultado con una estaca de metal en el pecho. De metal, no de madera, No, ¿ok? no. Ahora, ¿por qué digo que en el pecho? Más o menos le calcularon dónde estaba el corazón, se lo dejaron ir, ¿no? Y sin una parte de su pierna izquierda. Esto para evitar que huyera de su última morada, Ok. porque estaría buscando su piernita, ¿no? En ese mismo año, un equipo de investigadores de la Universidad de Alabama estudiaron los restos de varias personas enterradas con cuchillos alrededor del cuerpo, piedras en la boca y otros objetos en un cementerio de Polonia. Los científicos llegaron a la conclusión de que eran habitantes de la localidad y que fueron las primeras víctimas de un brote de cólera, no vampirismo. Ajá. Ok, El desconocimiento de la enfermedad hizo creer que los vampiros que traían consigo enfermedades empezaron a propagar la enfermedad, ¿no? claro. Ahora, recordemos el cólera. A veces es una diarrea tan cañona que ya empieza a sacar, en lugar de, pues, heces fecales, sangre, ¿no? Y lo mismo, pues empieza a vomitar y pues ya en lugar de que vomites algo, pues vomitas sangre, ¿no? Que entonces empezaron a creer que pues eran vampiros. Nada que ver, ¿de acuerdo? Pero ya empezamos a ver toda esta realidad de lo que se vivía en esa época, ¿no? Sí. Y no eran vampiros. De hecho, también, ahorita que, bueno, que mencionabas a los Habsburgo, me recordé Ujú. en Hungría en 1672, igual se dio el caso de un vampiro, entre comillas, que según lo que se ha mencionado, según las crónicas, se arrancó ese objeto que le habían puesto, en el que le habían atravesado el corazón. Pero a lo mejor no es que se lo haya quitado él, es que seguramente el cuerpo lo reventó y lo botó, ¿no? Mira, Ahorita que lo mencionaste.
cuando un cuerpo se entierra empieza a inflarse. Inflarse. Pues como te digo, como los perros que se Ujú. mueren en la Sí, sí, calle, sí. uno ve cómo se van inflando, ¿no? Y finalmente revientan. Así es. Pero bueno, entonces se preguntarán, a ver, Gerardo, entonces, ¿cómo es realmente un vampiro? ¿O cómo se podría identificar realmente un O vampiro? cómo lo identificaban ellos, o cómo Ujú. pensaban que era un Eh, vampiro, ¿no? ¿Cómo se puede identificar? Ah, ok. Así lo voy a dejar. Existen diferentes descripciones sobre la fisionomía y características de los vampiros, tanto intelectuales, emocionales, sentimentales, etc. Estas dependen del folclore de cada cultura, aunque muchas de estas historias y leyendas coinciden en que son seres que se encuentran en un estado entre la vida y la muerte. De hecho, algunos casos les llaman pues los no muertos, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, en Rumanía consideraban que los vampiros eran hombres delgados, pálidos, con uñas largas y colmillos puntiagudos. Esto para clavarlos en el cuello de sus víctimas. Ahora, se preguntarán, ¿por qué en el cuello? En el cuello cruza una vena, que es la famosísima yugular, ¿no? En la que obviamente si te la cortan o te hacen un ligero corte, la sangre sale como si fuera cualquier cosa, como una manguera. Fuente. Uh-huh. Entonces, por eso es que se direccionaba esta parte, ¿no? Al obviamente no haber un libro de anatomía o un curso de anatomía básica, ¿no? Pues los romanos eran bastante guerreros, ¿no? Y pues de repente veían que si le cortabas el cuello a alguien salía todo como si fuera regadera, Claro. y de ahí lo referenciaron. Ok. Ahora, también las leyendas aseguran que pueden adoptar la forma de animales para camuflajearse, lo que tú decías. De ahí que se asocie con los murciélagos. Sí y Pues es no, que son los que tienen colmillitos, entonces por eso es exactamente. como que fácil decir, ay, murciélago, vampiro, Y colmillitos, como detalle, en Rumanía, en esas épocas existía una gran, plaga de murciélagos, ajá, seguramente. porque había mucha oscuridad, no había antorchas, no había Ah, alumbrado, no ok. había luz, por ende existían muchos vampiros. Ahora, Murciélaguitos. vampiros para este caso. Esta descripción de los vampiros se hizo popular durante el siglo XVII y XVIII, gracias a que comenzaron a publicarse muchas historias de ficción sobre estos personajes, principalmente al sur y al oriente de Europa. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo tiene sentido con la ideología romana. Ahora, Bueno, la mejor... y Ajá, fue ahí en Rumania hubo muchas exhumaciones también, por lo mismo, exacto, porque decían, bueno, más o menos entre 3 7 años es lo que debería de estar ya descomponiéndose el cuerpo. A ver, uh-huh, vamos entonces a sacarlo, ¿no? Y tengo entendido que si se supone que la descomposición ya estaba completa para ese periodo de tiempo, entonces es que estaba descansando en paz, pero que si no, entonces es que era vampiro y estaba succionando la sangre de otras personas. así es, no estaban siempre lo mismo los cuerpos en No, descomponerse, ¿no? obviamente, entonces tú ves que abrías una tumba y veías que en 3 años no se había descompuesto y iba, pero el del vecino sí se descompuso, pues es que no es obvio. Y bueno, ahora, la mejor descripción que pude encontrar y que se lleva mejor con el folclore del vampirismo, o al menos la que yo considero que es la Como la best Master. ever, Ajá. es la que desarrolla en el libro Drácula de Bram Stoker, en la edición de Juan Antonio Molina Foix. Hago hincapié en esta edición porque trae un prólogo y un intro, ¿no? En el que te describe de dónde se basó Bram Stoker y además todo el contexto histórico, ¿no? Uh-huh. En el que tanto Bram Stoker vivía como en el que se pudo haber basado para realizar su imagen de Drácula. Okay. Y bueno, es algo distinta a los patrones habituales, ya que ignora el hecho de que los vampiros son criaturas de la noche y hace que Drácula funcione tanto en el día Como en la como en la noche. noche, aunque mencionando que no a su pleno rendimiento de sus facultades. Actúa Uh-huh. siempre por instinto y puede ver en la oscuridad. Aunque nunca come ni bebe, es enormemente fuerte. Tiene poder sobre las ratas y otros animales. Eh, Otros animales se refiere a todos los animales que se consideran como Nocturnos, ¿no? de la noche, ¿no? Ajá.
e incluso oscuros. ¿En qué sentido? Cuando digo Ok. oscuros no me refiero al color, o sea, me refiero a oscuros, Gatos, gatos, lobos, cuervos, arañas, serpientes, lechuzas. lechuzas, todo ese tipo de animales. Ok. Eh, um, ok, muestra una actitud ambivalente ante los iconos religiosos, a menos que sean reliquias antiguas. ¿A qué me refiero con esto? Algo que sea de, por ejemplo, la Edad Media, algo que haya sido del primer papa, etcétera, etcétera. O sea, si ahorita le bajo un crucifijo y se lo pongo en la cara, me lo va a tirar porque eso no le va a hacer daño, porque es algo nuevo. Tiene que ser algo que sea Algo consagrado viejo. como una reliquia. Ok. Ahora, eh, tiene colmillos blancos y la habilidad de alargarlos y encogerlos a voluntad. O sea, no anda por la vida con sus colmillos afuera. Ujú. No puede entrar a una casa si no Si no es se le invitado rogamos. por alguien en su interior o por el dueño de la casa. Y esto lo podemos ver reflejado en muchas películas o en muchas series que sí están llegadas a esta parte, ¿no? En la Vampire que se Diaries. queda el vampiro y dice, no puedo pasar, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues porque no me has invitado. Si no me invitas, yo no puedo entrar, ¿no? Y una vez que es invitado, él puede hacer de ese hogar lo que él quiera. Puede entrar, salir, venir, comer, hacer lo que quiera, ¿no? Y bueno, eh, no se refleja ni arroja sombra, ya que, pues, podemos decir que no tiene alma, o es como se entendería, ¿no? Le encanta despertar pensamientos malignos en los demás y así destruir su voluntad. Es insensible a la música, no puede ser pintado ni fotografiado, paga siempre con sus reservas de oro, tiene un aliento fétido, obviamente porque bebe sangre, tiene rasgos físicos muy notorios. Voy a dar una descripción. Aleje su imaginación de mí. Estatura elevada, perfil aguileño, frente alta, cabello abundante en diferentes partes del cuerpo, cejas muy pobladas, orejas largas y grandes, algunas veces puntiagudas, labios rojos e hinchados, manos vastas y anchas, dedos cortos y gruesos, Ajá. vello en las extremidades únicamente, o sea, brazos Ajá. y la parte de abajo de las piernas, y ahí fue donde dije demonios. Pero bueno, delgadez y palidez, Ya. pero no extrema, ¿ok? Ujú. Cuenta con modales exquisitos e irresistiblemente atractivo para las mujeres, de mirada penetrante, con ojos hipnóticos y tiene una sonrisa encantadora. Dicho lo anterior, imagínense a su vampiro favorito, real, no ficticio. ¿Por qué? Porque muchas características sí se llegan a ver en algunos personajes. Ahora, paréntesis a esto. ¿Por qué generó esta descripción Bram Stoker o dónde sacó esta descripción? Durante esta época había una persona que se dedicaba a la criminalística llamada, ay, güey, se me fue el nombre. Bueno, era un criminólogo muy importante que se le considera el padre de la criminología, Lombroso, ya me acuerdo. Cesare Lombroso lo que hizo fue decir que los criminales eran por una cierta fisionomía y unos ciertos rasgos de la frente, de la cara, la nariz, la voz, etcétera, ¿no? De aquí se basó un poco Bram Stoker, ¿no? Al escuchar esta teoría, para poder crear un perfil, ¿no? Semejante a una persona que sería seductora, pero tremendamente agresiva y bastante violenta, ¿no? Por así decir. Hasta ahí vamos bien. Sí, mira, ya me Ahora, estoy convirtiendo en vampiro. a mediados del siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV clasificó a los vampiros como ficciones falaces de la fantasía humana. Okay. O Mientras sea, que la no reina, estén diciendo barbaridades. no estén chingando, no existen, ¿no? Báñese, no sea mugroso. Mientras que la reina de Habsburgo, María Teresa, otra vez Habsburgo, condenó esta creencia como superstición y fraude, ya que nunca encontró un Damon Salvatore que fuera y la conquistara. En fin, Ajá.
Después de hacer todo este research y búsqueda de cosas, encontré un compendio de formas de eliminar a un vampiro. Bueno, ¿cómo podemos eliminarlo? Bueno, todo el mundo va a ir por la estaca en el corazón, ¿no? Ahí va. El primer punto, el más conocido, la estaca o clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de vampirismo. Es el método más citado y quizá el más conocido, particularmente en las culturas eslavas del sur. ¿Por qué? Porque ya dije que eran como que los más sanguinarios. Se usaban estacas y punzones de madera o de hierro. El fresno era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos. ¿Por qué? Pues porque es lo que más había ahí. El espino en Serbia y en Bulgaria. Y el roble en la región de Silesia. O sea, Ahora, volvemos a tocar el tema del hierro, ¿no? Las brujas también era hierro y aquí los vampiros igual. Y en el caso de las brujas era el romero y aquí es el roble. Okay. el espino. Ok. El segundo método más conocido para la época era la decapitación y era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies, o sea, le cortaban el cráneo y se lo ponían en las patas. Okay. ¿No? O bien, como un tipo de broma, tras las nalgas o alejado del cuerpo. Esto, o visto de esta manera, se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que en algunas culturas se creía que ésta pertenecía al cuerpo. Entonces, si yo lo desmembraba, podía dejar que Claro. fluyera el alma. Ahora, el punto que decías tú, la incineración completa del cadáver o del corazón y rociar la tumba con agua hirviendo. Eran las medidas habituales en Grecia. Se creía que este tipo de cremación, pues evidentemente desaparecía todo rastro del cuerpo, desaparecía todo rastro de lo que tú me digas y obviamente ayudaba mucho a evitar la propagación del vampiro. De hecho, ahí está la novia de Corinto, perdón, la historia de Van Gogh. Chequenla. Rituales de magia. Sí, en Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el embotellamiento del vampiro. No lo ponían pedo, lo embotellaban, o sea, lo metían en una botella. Que según la creencia búlgara es un espectro incorpóreo. Llevada a cabo por personas que se dedicaban, obviamente, a la brujería o a la magia, sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un ícono o un estampado de un santo, así como algo del alimento favorito del vampiro. No sé, por ejemplo, jamón, puerco, lo que sea, Y lo y metían en la ahí, botella. exactamente, ahí encapsulaban al vampiro. Ahora, vamos a entrar un poquito más a la parte real, el vampirismo. Oye, también en los británicos, ¿no? Cuando se suicidaban los británicos, eran enterrados en las encrucijadas, atravesados con una lanza. Esto para que evitaran que se volvieran vampiros. Eso tiene que Y, ver con la parte de las estacas, pero sí, ajá, ajá, pero esto lo dejaron de hacer hasta 1824. O sea, ajá. todavía duró bastante tiempo. De hecho, pues podemos decir que, como lo dije anteriormente, ¿no? Todavía era una creencia reciente. Sí, Hasta apenas 1960, más o menos, ya se empezó a decir, ya, esto ya es una ya es pendejada, demasiado. ¿no? Oye, y encontré algo también que me llamó mucho la atención de China. En China, los cadáveres que eran sospechosos de volverse vampiros, o sea, si te veían a ti, te decían, ahorita, por ejemplo, a Ujú. mí, que me ven que así estoy medio blanca por la luz, ellas es para volverse vampiro, eran expuestos a la intemperie antes de para que se descompusieran antes de inhumarlos. Ya cuando se abría una tumba, o sea, ya que dijeron, híjole, pues ya lo enterramos, a ver, vamos a ver si es vampiro. Ya cuando abrían la tumba y si hallaban que el difunto tenía una apariencia todavía como de vida, o sea, que no se Ujú. había descompuesto, le pinchaban el corazón con un objeto punzante, pero que tenía que ser solamente un pincho, porque si lo pinchaban dos veces, entonces podían resucitarlo. Y pues eso era para que impidieran que el difunto regresara al mundo de los mortales, ¿no? Se suponía. Me Y llama mucho la atención cómo es un pincho, porque si le pinchas dos, ya valiste. volvemos otra vez a la parte blanca de la piel y de pinchar el corazón. Uh -huh.
Ok. Y de que si te Ahora, veían como sospechoso, pues entonces te seguían hasta que te morías y entonces en vez de inhumarte, pues, antes de inhumarte te dejaban en intemperie que te descompusieras, ¿no? así es. Ahora, vamos a hablar realmente de lo que era el vampirismo. Okay. Podríamos decir que era una enfermedad fatal que mató a cientos de personas antes de que apareciera el conde Drácula. Sí, claro. Ahora, ¿qué es el vampirismo? Bueno, primero vamos a hablar de las porfirias, que es un grupo heterogéneo de desórdenes metabólicos congénitos y o adquiridos que consiste en una falla en la biosíntesis del grupo M de la hemoglobina, cuya consecuencia es el depósito normal de porfirinas en distintos tejidos como la piel, sangre, huesos, dentina, además de heces y orina. Y me dirán, ¿y en español, güey? Bueno, en la lengua de Cervantes sería lo siguiente. Que tu cuerpo no adopta bien la parte de la hemoglobina, o sea, la sangre. Ahora, voy a caer un poquito en la parte de la explicación de por qué se cree que esto era el vampirismo en aquellas épocas. La forma más común de todas las porfirias es la de tipo hepática, denominada porfiria intermitente aguda, siendo la prevaleciente en Europa de esa época en 1 de cada 75,000 habitantes. ¿Ok? Que van a decir, es bien poquito. No. Piensen que en aquella época Europa estaba atiborrada de personas, ¿no? Por lo que se considera que esta enfermedad era rara, entre comillas. Uno de sus mayores problemas, al ser tan poco frecuente, es el diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque nadie la conocía. Porque no es una enfermedad que los médicos tengan presente y mucho menos los síntomas sean tan específicos, porque pues es en la sangre, ¿no? Es decir, pueden ser compartidos por muchas enfermedades diferentes, no Claro. necesariamente una porfiria. Ahora, Okay. ¿cómo podemos diferenciar una porfiria y por qué tiene relación como vampirismo? Bueno, número uno, la palidez, que es una característica de un cuadro anémico. Todas las personas que están anémicas son muy pálidas, ¿no? Ya que el efecto enzimático impide al paciente procesar adecuadamente la hemoglobina. Otro punto sería la eritrodontia. Perdón. Las porfirinas en exceso se acumulan en la dentiña, tiñendo los dientes del enfermo de color rojizo, como si hubiera bebido sangre. Se vuelven fotosensibles. Las porfirinas en exceso se acumulan en el cuerpo y son libres en la piel, produciendo una serie de lesiones al contacto con la luz del sol. Por esto el paciente evita su exposición al sol de manera intensa. Okay. O sea, te da el sol, te puedes quemar. Bien entendido el término Ajá, o quemar. sea, te hacen los circulitos así como moretones, pero pues realmente es como el impacto del sol, ¿no? Okay. Hiperticosis. Tal vez será la respuesta al daño intenso producido por la luz. Este crecimiento del pelo puede ser en lugares más expuestos a la luz, como los hombros, el dorso, las palmas de las manos, los dedos, así como la cara. Prevalencia entre grupos familiares. Por eso se decía que había grupos familiares de vampiros. ¿Por qué? Porque si bien no explicaría la epidemia de vampiros en Europa, eso es obvio, sí puede asociarse al mito de la prevalencia en un cierto grupo de poblaciones cerradas o familias endogámicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se transmitían de manera genética. ¿Ok? Intolerancia al ajo. ¿Por qué el ajo? Siempre está este mito de que les daban el ajo, Pues ¿no? porque sabe feo. No, esta Ah, hortaliza, parte de los elementos clásicos que ahuyentaban a los vampiros, sí, pero que se ha utilizado durante toda la historia en diferentes comidas, bebidas, etcétera, ¿no? Pero que tiene propiedades antisépticas, antiparasitarias, eh, hipotensivas, que al parecer bloquean la coagulación de la sangre, por lo tanto, inhiben la agregación plaquetaria y uno de los elementos de la sangre es el disfulo de alilo, por otra parte, que forma una cierta, un cierto malestar al paciente con porfiria. Si tú le das un ajo a los pacientes con porfiria, les vas a incrementar un malestar. Por eso es que no les gusta el ajo. La sangre como ah, alimento.
En la época en la que hubo un auge en el vampirismo, estaba en su mayor esplendor el tratamiento para la porfiria, que ni se podrían imaginar. ¿Cuál era ese tratamiento? Bueno, Sangre. sangre, Pues sí, ¿no? porque si estaban perdiendo sangre, porque tenían anemia, pues obviamente se les tenía que poner sangre. El problema es que no les daban otro alimento que no fuera sangre. Ah, ok. Entonces ahí empezó todo este Claro, este despapalle. mito. Ujú. Luego, tenemos el síndrome de Redfield, que también ya lo habíamos hablado, creo, ¿no? Fue un déjà vu. Bueno, el punto es, la denominación acuñada por Richard Knoll, basado en R. M. Renfield, personaje de la novela de Drácula Bram Stoker, que es un recluso de un manicomio del doctor John Seward y comedor compulsivo de aves, moscas y arañas para obtener su Ujú. fuerza vital. Pese a que este trastorno no está establecido ni aceptado completamente por el mundo médico como un síndrome, el psicólogo Richard Knoll señala que suele producirse con mayor frecuencia en varones y propone una serie de fases en su desarrollo. Número uno, la infancia, que es en el que se denomina el primer estadio, y que el niño se va involucrando con el incidente de la sangre, en el que descubre una excitación por la sangre. Dos, el autovampirismo, donde descubre el placer que le provoca la visión o el sabor de la propia sangre. Tres, la zoofagia, donde pasa a probar la sangre de animales, ¿no? Obviamente animales de compañía o animales salvajes o como lo Ujú. quieran ver. Y por último, el último paso, el vampirismo clínico, que tiene que ver, obviamente, con el estado más avanzado del síndrome y en el que se caracteriza que el individuo pasa a ingerir compulsivamente la sangre de otros seres humanos, ya no de animales, ahora de seres humanos, ya sea bebiendo, obviamente, la sangre recolectada de bancos de sangre, puede ser que vaya por una bolsita y se la aviente como si fuera un Bonais, o de laboratorios, o bien directamente de una persona que sea un donador voluntario, porque sí, hay personas que dicen, Ujú. sácame la sangre y tómatela, ¿no? O bien de manera consensuada, o en casos criminales, mordiendo y desangrando a las víctimas de manera violenta, ¿no? Ujú. Si entramos en esta parte, de repente se me vino a la mente el caso, por ejemplo, de Vlad Dracula o Vlad el El Empalador, empalador. que cuenta la historia que empaló en todo un bosque a miles de turcos otomanos, ¿no? Y que puso su mesa ahí y ponía su copita y recolectaba la sangre y le tomaba, ¿no? Hay un mito poquito extraño porque está científicamente comprobado que el cuerpo humano nada más puede beber 1 litro o 2 de sangre de manera oral. Te puedes tragar tu propia sangre, sí, pero ya cuando te la puedes a pasar de ese litro o 2 litros, empiezas a vomitar. ¿Por qué? Claro, Porque ya porque el sube sabor algún no es choque. agradable. Bueno, o No, no por sea, el sabor, por ok. el choque de las hemoglobinas. Sí, Tu ya hígado me, ya, no. ya me eché de cabeza. Sí, tu Este, cuerpo no, digamos así que el hígado y todo lo que procesa ajá, ya no es fácil que lo pueda procesar, entonces entrar, empieza a volver tóxico, ¿no? claro. Ahora, también se decía que Drácula, pues buscaba la sangre y de aquí viene esta historia, ¿no? Que todo el mundo ha creído que Vlad Tepes, Drácula, era el verdadero Drácula. No, Drácula viene más del título del padre, que era Ujú. de una secta o de un grupo que es Drácula, que eran dragones, y que le llamaban pues Drácula porque era el hijo del dragón, que el papá pues era el dragón, nada que ver Ajá, con Drácula, ¿de acuerdo? nada. Ajá. Otro caso, el caso de la condesa Elizabeth Bathory, Que también sabemos que fue mentira. así es, ¿no? Pero que se decía que Elizabeth Bathory desangraba o hacía sangrías a mujeres vírgenes, ¿no? Ujú. Y las metía en una tina, o se bañaba con ellas, o se bebía la sangre de estas personas vírgenes, ¿no? Pues para de Para alguna otra mantenerse forma bella. mantener su juventud y su belleza, ¿no? Ya que decía que la sangre de las mujeres jóvenes y vírgenes le hacía recuperar a ella la juventud. Y todo Ujú. esto porque ella alguna vez dejó sangre en su dedo y en su mano, porque se cortó, porque cualquier cosa, ¿no? Y al lavarse la mano, descubrió que su piel estaba más suave, se encontraba más tersa, se encontraba más bonita y brillosa. ¿Por qué? Porque evidentemente pues, la sangre le cubrió de el aire, de la mugre, de todo. Entonces, solamente al lavarse la mano, pues estaba como pompita de bebé. Pero Claro. nada que ver
que la sangre hubiera repercutido en esto, más que como una especie de guante. Y otro caso más, el de Peter Kürten, o el vampiro de Düsseldorf, quien bebía la sangre de sus crímenes o de sus víctimas, ¿no? Y que atacaba pues de manera muy atroz, pero que él siempre se dijo o él creía que era un vampiro, quien necesitaba la sangre de sus víctimas para poder sobrevivir. De hecho, es un caso muy cercano a lo que sería la parte de un vampirismo, bien entendido, ¿no? Ya que este tipo sí realmente lo hacía de manera consciente. Digamos que Vlad Tepes también, pero era más como para infundir miedo en sus contrarios, ¿no? Como decir, miren, cabrones, aquí está, ¿no? Porque de hecho hay una serie de perfecciones que hizo Vlad, ¿no? Porque antes sí existía el empalamiento, sí, pero era un empalamiento como tipo brocheta, en el que te empalaban y te morías luego, luego, ¿no? Y Vlad Tepes no lo hacía así. Vlad Tepes lo perfeccionó de tal forma que te metía como de manera diagonal, ¿no? Para que te desangraras Y por más tiempo. estuvieras sufriendo todo ese. Y Sí. de hecho hay casos, están documentados, no los quise mencionar porque son un poquito irreales, pero dicen que hubo 4 o 5 turcos que se lograron zafar ellos mismos del empalamiento de Vlad Tepes. ¿Cómo? No sé, pero se No, zafaron del del empalamiento. empalamiento. No sobrevivieron mucho tiempo, porque obviamente, pues digo, te atraviesa intestinos, corazón, Sí, todo, es todo un. un reguero de cosas, Sí. y los encontraron tirados del empalamiento, ¿no? Entonces se dice que sí se lograron escapar. De la condesa Elizabeth Báthory, como dijiste, pues hay más mito que realidad, un poquito en lo que realmente pasó con Báthory. Y de Peter Kürten, pues sí, él sí se encontró en fragancia todos estos casos y pues sí, hasta la fecha se cree que Peter Kürten sí fue una especie de vampirismo. También me recordó un poco a Richard Ramírez en la parte de el síndrome de Renfield, que bebía la sangre con Coca-Cola y que se ponía a matar perros y se los comía y demás cosas. Poquito también por ahí, ¿no? Pero evidentemente, ¿por qué les decía yo que hay o que había todavía esta creencia de los vampiros? Porque evidentemente, por ejemplo, en lugares como Nueva Orleans, existe la creencia muy marcada, ¿no? De que todavía siguen existiendo vampiros, ¿no? Y Que brujas. de y brujas, y que de hecho durante estas inundaciones del huracán Katrina y todo esto, pues de repente aparecían más cuerpos de los que estaban registrados en la ciudad de Nueva Orleans. Entonces era como de, ¿Qué está pasando? what the fuck, ¿no? Pero vuelvo a repetir, pues cada quien ahí tiene sus ideas. Yo la verdad me fui como más a la parte científica, más al reconocimiento Sí, para sí, sí. empezar a encontrar ya rasgos reales de lo que podría ser un vampirismo, tomando en cuenta la porfiria, la rabia, el síndrome de La Renfield, tuberculosis, como la tuberculosis, mencionábamos, ¿no? También. y que de hecho también habrá que mencionar, ya para darle cierre a este, y regresando un poquito a la época victoriana, ¿no? Que también ya hicimos un pequeño pasito por ahí, que ya haremos más paseos por la época victoriana, Ujú. en las que Bram Stoker se inspiró. ¿Por qué? Porque era prohibido el sexo y el deseo sexual estaba reprimido. Y tener una figura como Drácula que daba rienda suelta A a lo que su fue. sexualidad, Uy. ¿no? Evidentemente el atraer a mujeres que pues eran de moral muy recta, ¿no? Ujú. Y muy castas y puras a la época victoriana, se volvió un revuelo también por eso, porque obviamente en esa época victoriana, ¿cómo había un ser que lograba darle rienda suelta a sus pulsiones, ¿no? Sin que obtuviera un castigo? Porque evidentemente Drácula nunca obtenía un castigo por lo que hacía. No. Y hay un mito más, y ya con este cierro, que se dice que, por ejemplo, los lobos y los vampiros no se llevan. Tache, los vampiros dominan a los lobos. Se los dejo de De tarea. hecho, en la película de Drácula de Bram Stoker, precisamente sale como él se convierte en hombre lobo, ¿no? Así es. De hecho, si pueden leer el libro de La maldición de Salem Slot de ay, Stephen King, uff, es una joya. No sé cómo se llama ahorita el libro porque yo lo compré y ya no se llama igual, pero en la portada es un perro negro. Búsquenlo. Ok. Habla del vampirismo 100% y sí te saca uno que otro susto. Yo
casi me zurro 2 veces cuando mi perro ladró y cuando se cayeron unas cosas en mi casa y lo estaba leyendo. Se lo recomiendo. Por De eso verdad, no es es uno de bueno esos... leer los libros de Yo, terror yo, y ver las películas en... yo no soy fan de Stephen King, lo acepto, no soy fan, pero ese libro en particular, ¡uf! Es una joya, 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 joya. Hay una película, es como de los 60 más o menos, 70, la vi, Mejor el libro. lean el libro, va con Pues, mi recomendación. muy bien. Y entonces esos son todos los datos que tienes sobre vampiros. Hay más datos. Bueno, igual que las brujas, ¿no? Hay muchos otros datos, pero bueno, también es importante, como lo dijiste, el dejar el que ustedes consideren que es o no es, si creen o no creen, porque pues bueno, hay muchas todavía en la actualidad, hay muchas cosas que nos guían, nos dirigen hacia que puede que sí, entonces, bueno, Lo, dejémoslo a su criterio. lo voy a dejar que si quieren, ahí hay una historia de él, ya de vampiro, entrevista con el vampiro, la autora y un Ejemplo, vampiro, por ejemplo. ahí lo dejaré, ahí lo Así dejo. es. Y pues Pero bueno, bueno, anótenos, coméntenos lo que, ya saben, es que de repente estos temas a mí me generan, me mueven. Entonces, bueno, coméntenos lo que ustedes consideran sobre los vampiros, si les gustó el tema, si ustedes tienen algún otro dato que les quisieran compartir. Coméntenos qué les gustaría saber más sobre vampiros y pues ya saben, no olviden compartir y esperen otros temas por ahí ya. Dentro de este tema dimos el tip del siguiente podcast. Así que no, y aparte de que estén al pendiente de lo que estamos diciendo, porque se están dando cuenta, son secuenciados. todo tiene que ver uno con otro, con otro, con otro. Ya lo vieron en el de brujas, ya lo vieron en el de magos, ya vieron en el de todos tienen algo que ver. Y Así esto de, que y esto de la época victoriana tiene mucha tela todavía. Entonces todavía, ahí mucho lo más, dejamos. mucho más. Y pues bueno, Vámonos. síganos en todas nuestras redes sociales y no olviden compartir, darle like y comentar. Cuídense mucho y nos seguimos viendo aquí en octubre, ¿sí? Octubre macabro. Octubres Bye. macabros.